Estás en Selecciones Bíblicas. Una vez más te doy la más cordial bienvenida. Soy Yafeli Cabaña de Galindo y espero que esta presentación sea de bendición para tu vida. Continúo con la serie Compartiendo a Jesucristo eficazmente, y para abordar este tan importante tema, he preparado un conjunto de 7 temas de los cuales nos corresponde analizar cómo vencer los temores en el momento de compartir a Jesús. Para abordar este tema acerca del temor al evangelizar, voy a dar respuesta a 4 grandes preguntas. La primera, ¿qué es ese temor? En segundo lugar, ¿el temor a qué? En tercer término, ¿cuál es el resultado de mantenerse constantemente bajo este temor? Y finalmente, ¿cómo vencerlo? La buena noticia es que es posible salir de él. Entonces, la primera sección es ¿qué es este temor? El diccionario define temor como sentir miedo ante alguien o algo que se considera puede ser perjudicial o puede causar un mal. Otra acepción señala que es sospechar que algo es malo o puede conllevar un efecto perjudicial o negativo. Ahora, estas definiciones en el ámbito de la evangelización tienen varias consideraciones. La primera es que el temor entonces es algo racional, es decir, obedece a juicios basados en el pensamiento y en la razón, y cuando el temor domina los pensamientos y la capacidad de la objetividad, entonces este se convierte en un pecado. Por ser entonces una emoción, es decir, una sensación del cuerpo, la carne entonces está siendo constantemente tentada para no hacer la voluntad de Dios. En relación a esto, el Señor nos advirtió en Mateo 26:41, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. La buena noticia, Pablo se la escribió a Timoteo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, como está escrito en su segunda carta en el capítulo 1, versículo 7. El segundo aspecto es ¿temor a qué? La mayoría de los escritores y especialistas en el área señalan que existen 4 grandes factores que pueden contribuir para que surja el temor en el evangelista. En primer lugar, el temor al rechazo, es decir, el temor a un enfrentamiento o a que haya una oposición a su idea o a su presentación del evangelio. El temor entonces puede venir a ser rechazado por parte de quien escucha al proclamador de las buenas nuevas. El segundo aspecto que tiene que ver con el temor a qué es el temor al fracaso. Es decir, se anticipa un resultado adverso cuando se esperaba que fuese exitoso. Y esto entonces no le permite ser efectivo y dejarse guiar por el Espíritu Santo. El tercer aspecto tiene que ver con el temor a perder la relación. Esto sobre todo se da cuando se comparte el mensaje de Jesús con personas allegadas o familiares. Entonces hay el temor a una ruptura, a un conflicto, a una pelea, por prejuicios entre los allegados. Y finalmente el temor también puede venir por la falta de conocimiento, al ignorar ciertas doctrinas bíblicas para argumentar o defender su fe. Usted quizá puede desarrollar, o el evangelizador desarrollar, temor por no tener quizás todas las herramientas que tienen que ver con las doctrinas básicas bíblicas al momento de presentar a Jesucristo. ¿Cuál sería entonces el resultado de mantenerse en constante temor en el momento de compartir a Jesús? El primer resultado, como consideramos en la definición, sabiendo que el temor puede convertirse en pecado, este entonces puede esclavizarse. Recordemos que Jesús señaló que el que hace pecado es esclavo del pecado. Entonces, si nos mantenemos constantemente atemorizados en el momento de predicar a Jesús, esto nos puede esclavizar. Además, puede causar estancamiento espiritual en el evangelizador, en el discípulo, en el creyente. Puede frenar la obra del Espíritu Santo en su vida, porque él está prometido por Jesús para darle poder, para testificar.
Entonces puede frenar la obra del Espíritu Santo. Además, puede impedir el dar frutos de justicia tal como el Señor lo demanda, como lo merece. También puede privarle de la vida en abundancia que el Señor le prometió a todos sus hijos. Entonces, ¿cuáles serían los resultados, en conclusión, al mantenerse constantemente atemorizados en el momento de compartir a Jesús? Tiene que ver entonces con que se paraliza el avance suyo, el avance del cristiano en su desarrollo, en su crecimiento espiritual, y también se paraliza el avance de la extensión del reino de Dios, o puede propiciarse a que se esté desarrollando un estilo de vida de cristiano secreto, donde no hablamos, no compartimos y nadie sabe que somos seguidores de Jesús. Ahora, la buena noticia es que es posible vencer los temores en el momento de predicar a Jesús y en general ante cualquier adversidad, ante cualquier situación, es posible vencer los temores. Para desarrollar este aspecto de cómo vencerlo, cómo vencer el temor, voy a compartirte 7 aspectos para vencerlos que unidos pueden ser de gran ayuda para superar todos estos temores. En primer lugar, ore para que Dios le dé el valor y el poder para testificar. Recordemos que esto es algo espiritual y por lo tanto debemos pedirle a Dios en oración ese poder. En el libro de los Hechos, como lo narró Lucas en el capítulo 4, 29, señala cuando los primeros discípulos le pidieron a Dios en oración: concede a tus siervos que con denuedo hablen tu palabra. Entonces, lo primero que debemos hacer es orar para que Dios dé ese valor y ese poder al testificar. La segunda cosa que tenemos que hacer es apreciar acerca de qué y de quién estamos testificando. Recordemos que es de Jesús. Pablo a los Corintios le escribió en el capítulo 5, versículo 14 y 15, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. En tercer término, recuerde que Dios le ha dado de su Espíritu Santo y con él usted tiene todo el potencial para tener el valor al predicar a Jesús. Jesús prometió en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cito una vez más lo que Pablo le dijo a Timoteo: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces recuerde que el Espíritu Santo de Dios mora en su vida si usted nació de nuevo y tiene todo el potencial con él dentro de usted para testificar con valor. En cuarto lugar, aprenda versículos claves para el evangelismo. Esto es sumamente importante, memorizar la palabra de Dios. Moisés ordenó esto al pueblo: por tanto pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma. Qué importante atesorar la palabra de Dios. Entonces, aprenda versículos claves para el evangelismo. En quinto lugar, distinga el rechazo. No es hacia usted, es hacia Cristo. Recuerda que Jesús advirtió a sus discípulos en Mateo 10, 24 y 25: el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástele al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Entonces distinga que el rechazo no es hacia usted, es hacia Cristo. En sexto lugar, dedíquese a Dios, prepárese y testifique. Esto es una labor espiritual y hay que dedicarse a Dios. El apóstol Pedro en su primera carta lo registró de la siguiente manera: por tanto no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Esto está en el capítulo 3, versículo 15 y 16.
Finalmente, para vencer el temor, deje los resultados en las manos de Dios. Usted hace lo que debe hacer y Dios hará lo que Él debe hacer. El profeta Isaías en el capítulo 55:11 registró estas palabras del Señor: Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Hasta aquí entonces el desarrollo de este tema, cómo vencer el temor al evangelizar, y lo resumí en 4 aspectos, que es: ¿temor a qué? ¿Cuál es el resultado de mantenernos en este temor y cómo vencerlo? En la siguiente presentación desarrollaré el testimonio personal. Si este video fue de bendición para ti, te invito a darle pulgar arriba, a compartirlo y a dejar tu comentario. Si aún no lo has hecho, te invito también a suscribirte a mi canal Selecciones Bíblicas. Te presento mi primer libro, Atendiendo al visitante y al nuevo nacido en una iglesia local. Este libro presenta aspectos relacionados también con la evangelización y la conservación de resultados. Puedes darle una vista preliminar en el link que aparecerá debajo de este video, leerlo y considerar obsequiárselo a tu pastor. Antes de concluir, dejo contigo lo que está escrito en Hebreos 13, 5 y 6. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te dejaré ni te desampararé. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Es mi oración que Dios nos ayude a ser testigos valerosos de Jesucristo.